Un saludo para todas y todos. El día de hoy mi grupo y yo queremos socializar con ustedes el sistema circulatorio. El sistema circulatorio está formado por corazón, vasos sanguíneos como lo son las venas, arterias y capilares y por la sangre. El sistema circulatorio es una gran red de aproximadamente 96 kilómetros de longitud. Sería como darle la vuelta al mundo en 2 veces. Es un sistema complejo de distribución de nutrientes y gases, además de eliminación de electrolitos y desechos metabólicos. Su recorrido básico va desde que sale de la arteria aorta, alimentando el corazón, sigue por el cuello para las carótidas, que llevan la sangre hasta la cabeza, y otras 2 que van por los brazos. Luego baja recorriendo el tórax y el abdomen, y bifurca para lograr llegar a las 2 piernas por las arterias ilíacas, y de ahí a los capilares. Luego de recoger los desechos, comienza el viaje de regreso de la parte inferior del cuerpo, es decir, de las piernas. Este retorno lo hace a través de las venas, en este caso de la vena cava inferior. La cabeza y los brazos retornan por la vena cava superior. Las venas coronarias recogen la sangre usada del corazón y estas 3 venas entran a la aurícula derecha y pasan luego al ventrículo derecho. El siguiente latido del corazón lleva la sangre al pulmón a través de la vena pulmonar. Allí la sangre se renueva de oxígeno y el viaje se reinicia con el mismo recorrido. El corazón. El corazón es del tamaño del puño de la mano, cerrado. Pesa aproximadamente 200 a 300 gramos. Está ubicado en el tórax junto al diafragma, más dirigido a nuestro lado izquierdo. Sus cavidades están separadas para impedir que la sangre se mezcle dentro de su interior. El corazón bombea aproximadamente 5 litros por minuto de sangre y late aproximadamente 10.000 veces al día. Se divide en 2 partes, su lado izquierdo y un lado derecho. Tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas se comunican a través de válvulas. La aurícula derecha conduce sangre a la cabeza, cuello, extremidades superiores y el tórax. Las venas recogen y bombean la sangre a los pulmones, de ahí se oxigena y se devuelve al corazón. Ahora vamos a hablar un poco de las venas. Las venas llevan sangre de color azulado por su carencia de oxígeno, por eso toma este tono de color. Son vasos o conductos sanguíneos. Sus paredes son de menor espesor comparándolas con las arterias. Las venas conducen sangre desde los capilares hasta el corazón. Transporta desechos del organismo y CO2. Las venas se encuentran ubicadas a nivel más superficial que las arterias, es decir, mucho más cerca a la piel. La ubicación precisa de las venas varía mucho según el individuo. Su sangre se torna de color rojo en el caso de las arterias. Estas arterias llevan oxígeno o más bien sangre oxigenada por todo el organismo. Desde el corazón lo lleva hasta las otras partes del cuerpo. Nace en el ventrículo. Sus paredes son mucho más resistentes y elásticas que en el caso de las venas y cumple toda la tarea inversa a la que cumplen las venas. Ahora vamos a hablar de los capilares. Son diminutos vasos sanguíneos. Unidos forman redes capilares. Tienen una célula de espesor, o sea, son muy delgados, lo que permite atravesar por difusión y entrar a los tejidos, llevando lo requerido para dichos tejidos y a la inversa, sacando de los tejidos todo material de desecho y transportándolo por las venas. La sangre. La sangre está compuesta por eritrocitos o glóbulos rojos, que son las células más abundantes en nuestra sangre. Contiene una proteína portadora de oxígeno llamada hemoglobina. Esta cumple las funciones de mantener la presión arterial y la circulación sanguínea. La hemoglobina está compuesta por una proteína llamada globina. Contiene abundante cantidad de hierro. Los eritrocitos o glóbulos rojos se desarrollan en la médula ósea. Duran alrededor de 120 días y se distribuyen por todo el cuerpo. Cuando son destruidos por el organismo, se produce un número igual en la médula ósea, no dejando nunca que se acaben, a no ser que sean afectados por alguna patología. Los leucocitos son glóbulos blancos.
Están presentes en menos cantidad que los eritrocitos, pero en los casos de infección se aumenta su número para poder defender y proteger el organismo contra las infecciones. Tienen la capacidad de producir un suministro continuo de energía y pueden sintetizar las proteínas. Hay varios tipos de leucocitos. Los más abundantes son los neutrófilos, los cuales se alteran en los casos tales como embarazo, infecciones, leucemias, inflamaciones, infarto del miocardio y patologías similares o anexas a estas anteriores. También contienen basofilos, monocitos, linfocitos, que son productores de los anticuerpos. Ahora vamos a hablar de las plaquetas. Ayudan a la coagulación de la sangre. Si el número de estos es demasiado bajo, ocurren hemorragias. Cuando su número aumenta, se forman coágulos o trombos, ocasionando enfermedades como accidentes cerebrovasculares, trombosis, ataques cardíacos o embolias pulmonares. Al separar la sangre por medios especiales, esta se divide en dos partes. Una parte líquida, que es llamada plasma, y la parte sólida, que es el coágulo. Ese coágulo contiene distintas sustancias y proteínas, por eso es fácil lograr que se vuelva sólida. El volumen total de sangre en un adulto es de aproximadamente 5 litros. Varía según el género, es decir que los hombres tienen más circulación sanguínea, más litros de sangre en su cuerpo que nosotras las mujeres. La sangre es un líquido más espeso y denso que el agua, por su alto contenido de eritrocitos y de proteínas en el plasma. Esta cantidad ayuda al equilibrio electrolítico, lo cual ayuda a la presión ósmica y ayuda a mantener la presión arterial de nuestro organismo. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la que mide la contracción entre el sístole y el diástole. La presión arterial es dada por la contracción y relajación del corazón al bombear la sangre. La sístole es cuando la sangre es expulsada hacia los tejidos y el movimiento es de relajación. Y la diástole es cuando recibe sangre procesada de los tejidos y se presenta la contracción. El plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es un líquido de color amarillo pálido y su volumen total es de 3 litros aproximadamente en las personas adultas. Casi el 55% del volumen total. Contiene 91% de agua y un 8% de proteína y el resto de porcentaje en sales inorgánicas como el sodio, el potasio, el calcio, el bicarbonato, el fosfato y el cloruro. Ahora vamos a hablar de las funciones tan importantes y específicas de la sangre. Tenemos las funciones de transporte, tenemos las funciones de mantenimiento del equilibrio, la función de regulación del equilibrio de los líquidos, la eliminación de producto de desecho. Ahora vamos a hablar una por una de estas funciones tan importantes de la sangre. La primera está el transporte. ¿Qué transporta la sangre? Transporta gases de respiración disueltos como el oxígeno y transporta oxígeno de los pulmones a las células del cuerpo, además de conducir productos de desecho de dióxido de carbono para que sean exhalados. Transporta productos de desecho del metabolismo como la urea y el ácido úrico para su eliminación. También transporta hormonas de las glándulas endocrinas a otras células. Transporta enzimas, nutrientes del tubo digestivo y transporta células sanguíneas como los eritrocitos y los leucocitos de los cuales ya hablamos. También cumple la función de mantenimiento de la temperatura corporal. El metabolismo celular produce calor y la sangre es fundamental para distribuirlo y dispersarlo. El agua del plasma ayuda a absorber el calor y a enfriar el cuerpo. Cuando es necesario conservar el calor, los vasos capilares disminuyen el flujo de la sangre en la piel, por eso nos tornamos de un color morado. En otra de las funciones de la sangre está el mantenimiento del equilibrio. Como la homeostasis que sucede cuando regula el pH de la sangre por medio de las sustancias que la amortiguan. Otra función es la regulación del equilibrio de líquidos.
Si aumenta o disminuye la cantidad de líquidos, muchas funciones corporales se ven afectadas y las células del cuerpo no pueden funcionar adecuadamente. La sangre garantiza que las células reciban la cantidad correcta y exacta de líquidos que requieren. Otra función es la eliminación de productos de desecho. La urea, el ácido úrico, el dióxido de carbono podrían ser perjudiciales para el organismo si no son eliminados. Afectan las células y la homeostasis. La sangre es encargada de transportar dichos desechos a sus diferentes órganos, ejemplo, a los riñones, los pulmones, la piel, y estos a su vez hacen su trabajo de eliminación. Para asociarnos más a los casos o patologías que tienen que ver con el sistema circulatorio, vamos a mencionar unas cuantas que intervienen con relación a la parte de salud ocupacional. Entonces son varios los riesgos de factor o enfermedad profesional en relación asociado a este sistema circulatorio. Algunos serían, por ejemplo, los factores de riesgo físicos. Podría el sistema circulatorio verse muy afectado por presiones anormales, ya sean hipo o hiperbáricas, pues afectarían como tal a los niveles de la presión sanguínea, incrementando los latidos del corazón, provocando circulaciones anormales en la sangre y posterior a esto alterando los signos vitales que podrían producir patologías cardíacas. También tenemos las condiciones termohidrométricas. El exceso de calor o frío alteran el sistema circulatorio, pues la sangre se encarga de distribuir y dispersar el agua del plasma ayudando a absorber el calor y a enfriar el cuerpo, o a reservar el calor y disminuir el flujo sanguíneo. Si los cambios de temperatura son extremos, pueden afectar varios organismos del sistema circulatorio y producir hasta la muerte de algunos tejidos. También afectarían por los factores de los riesgos químicos, por agentes tóxicos que deben ser manipulados. Pueden presentar enfermedades como arritmias cardíacas, enfermedades coronarias, hipertensiones, lesiones del miocardio y enfermedades oclusivas. También podrían afectarnos los factores de agentes biológicos, por la manipulación de un conjunto de microorganismos. El sistema circulatorio puede verse afectado por la transmisión de algún agente causante. Puede desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en nuestra salud. Y por último, pueden haber unos factores de riesgo, los que son los psicosociales, el clima laboral, las condiciones de trabajo, la organización, los horarios de la tarea y entre otras pueden afectar el sistema circulatorio produciendo patologías como el estrés ante la tensión emocional y laboral, afectando la presión arterial y en especial produciendo enfermedades cardíacas. El sedentarismo también cabe mencionarlo dentro de este riesgo psicosocial. Ha llegado al aumento de enfermedades cardiovasculares ya demostrada en el mundo y en este país por la aparición de las venas varices por estar sentado mucho tiempo en su lugar de trabajo sin pausas activas. También puede producir trombosis, que sucede cuando hay coágulo dentro de un conducto sanguíneo, también dado por el sedentarismo o por las posiciones quietas a largo espacio de tiempo en el empleo. Flebitis también es una de las causas que se pueden presentar, que es cuando hay una hinchazón de las paredes de vena. Entonces, conclusiones de nuestro grupo para ustedes, compañeros, sería asociando nuestro sistema circulatorio que es tan funcional en nuestro organismo con las enfermedades o patologías que se pueden generar en los riesgos laborales sería la prevención y la promoción de la salud, tanto en los puestos y lugares de trabajo como en nuestras casas y en nuestros hogares para evitar que nuestro sistema circulatorio se vea afectado de una u otra manera. Muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos y por estos 20 minuticos de su espacio. Hasta pronto.